nos meten en otro tema. No, para darle un poco de valor, porque la verdad que yo personalmente me siento un poco triste. Pasan los años y no hay una identidad fundacional de nuestro propio pueblo. Mira, yo le diría que nosotros cada vez que hablamos de fundación tenemos como una imagen escolar de esas figuritas escolares de Pedro Mendoza, Pedro Mario de Cabrera fundando la ciudad. Eso fue un estilo o una típica fundación de la época española, de 1500 hasta 1820 y pico más o menos. Luego vino el proceso en el cual cuando pasaba el ferrocarril y a medida que se iban loteando a orillas del ferrocarril, se iban loteando y se iban creando pueblos, pero luego se institucionalizaban con un decreto digamos, del gobierno provincial reconociendo. Ese es el caso, por ejemplo, de Villa María, ¿no? O de varios de nuestra pampa húmeda cordobesa. Pero tenemos otros también, como por ejemplo Luján, u otros que eran cuando había cruce de caminos o donde había postas, donde se cambiaban los caballos y había, al no ser ramos generales, se congregaba la población y allí surgía. Entonces está la posición señalada por el doctor Kessler, que retoma un dictamen de la Junta del año 1991, cuando no se conocía, al menos como ya Noriega de la Junta no conocía la existencia de la escritura como tal, se suponía que podía existir, pero no se había encontrado, que el boleto compra-venta era suficiente prueba como para determinar la intencionalidad de poblar, de salir fuera del hotel y generar, digamos, una población. Cuando se encuentra la escritura, eso tiene características de las ciencias sociales, es dinámico, a medida que se van encontrando nuevas pruebas, se va modificando la visión que vamos teniendo de las cosas. Cuando se encuentra la escritura y se puede comprobar, bueno, la escritura tiene, según el Código Civil, un valor, digamos, mayor que el del boleto compraventa, que es un hecho. El boleto compraventa entre dos particulares es donde el escribano público se transforma en un instrumento público para conocimiento del resto de la sociedad. Ahora bien, el hecho de haber vendido a este señor, que por documentación que nos ha entregado la Junta, el mismo señor Secchi de Santa Croce, este señor Werner, que era un importante, era cónsul alemán de Rosario, él iba a los locos y lo enganchó y le vendió este lote aquí y construyó. En realidad no venía este hombre a vivir acá, tenía intencionalidad poblacional. Entonces lo que yo me he puesto por el material que nos dio el señor Secchi, mucho antes de los Heichhorn, ya la señora Krautner tenía la intención de hacer aquí una pequeña villa suiza, digamos, con un señor llamado Juan Lacroze, que es de apellido importante, de gente que ha estado en la Argentina con ferrocarriles, tranvías, loteos, etcétera, etcétera, y con don Adolfo Güemes, que era un importante político salteño, dueño de importantes territorios. Y lo que es bueno, si uno quiere pensar en la intencionalidad, más allá del hecho concreto de una venta o no de un lote, es, bueno, ¿había intención de crear un pueblo o simplemente era pasar el tiempo? Y decían cosas como esta. Estuve hablando con el doctor Güemes y con otros amigos, que es muy posible hacer pequeñas villitas como en Suiza y quitar el aspecto ordinario de ranchos, o si no, trataríamos de hacer las nuestras y algunas otras para alquilar para relación de nuestras personas conocidas. Eso se lo dice la señora Krautner. Ella estaría de acuerdo. Se dice también que cerca aquí de la estación, o lo que era la estación, que era exactamente aquí, un chalecito allí siempre sería mejor que el depósito de botellas, canastos y trapos sucios del almacén existente. Espero que la cláusula que usted ha puesto a los otros nos rija con mi venta. Estoy muy conforme en no admitir ranchos, pero lo que es frente a la estación es indispensable negocios. Allí no irá nunca una familia a vivir, teniendo al frente el movimiento de carreros a la estación y más el almacén que está plagado de gauchos borrachos, peleadores y escandalosos, con escenas que se verían todos los días en cada momento. Ellos tenían la idea de construir una suerte de villa alpina, villa suiza en esta zona, al estilo alemán, suizo, y la señora Krautner estaba muy de acuerdo, aun cuando vende ella por su propia cuenta a Mario Sackmann. Bueno, todos ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero hubo un boliche sobre la avenida de Ben llamado Maná. No sé si alguien lo sabe, sí. Habrán sido muy niños, nunca habrán ido a ese lugar, pero yo sí. Bueno, pero antes fue el Bosque de Viena, claro, que fue un salón de té. Bueno, entonces, claro, esa casa
por supuesto reciclada y restaurada, había sido vendida a Rosera Krauner. La obligación es que no podía construirse un rancho, debía ser sí o sí chalet. Lo cual indica que la intencionalidad de urbanización es anterior al texto y anterior a todo este proceso. Lo cual indica entonces que las fechas y las interpretaciones pueden ser variables según cómo lo vayamos viendo, qué es lo que vamos teniendo en cuenta, qué criterio. Si el criterio jurídico de un boleto de compraventa, de una escritura, de la intencionalidad poblacional, otro detalle. Hemos encontrado, yo particularmente pude encontrar en Córdoba, y se lo comentaba a ellos, y a través de diarios de Santa Fe, que un señor César Nardi donó una manzana para crear una colonia para niños aquí en La Falda, en lo que actualmente sería Villa Caprichosa. Y la Sociedad de Amigos de la Infancia de Santa Fe se lo aceptó. Y entonces él vendía los lotes y una parte de ese dinero iba para la construcción de la colonia y ese es un dato que no lo teníamos registrado. Bueno, pero es Villa Caprichosa. Ahora, estamos en busca de los planos. Estamos en busca de los planos. Por eso digo, ahí está el tema. Yo he encontrado una parte de la información. Faltarían los planos, faltaría todo lo demás que justifique. Otra cosa, fue pasando el tiempo. ¿A quién pertenecían estas tierras? ¿A Huerta Grande o a Valle Hermoso? Sí. Acá está el problema, porque de pronto cuando empiezan a surgir instituciones como escuelas, capillas, aquí no había subcomisaría, pertenecían a Huerta Grande, que la Huerta Grande era mucho más importante, etcétera, etcétera. Pero de pronto el agrupamiento de población es necesario decir, bueno, ¿y en qué territorio vivimos? ¿Y a quién pertenecemos?